Ejercicios de calorimetría en los que más de dos sustancias intercambian calor. Ejercicios de calorimetría en que nos piden calcular el estado final de equilibrio en los que intervienen más de dos sustancias, o cuando hay dos o más sustancias y no podemos despreciar la capacidad calorífica del recipiente. Para resolver estos problemas tenemos que, en primer lugar, ver entre qué temperaturas va a estar la temperatura de equilibrio y pensar qué cambios de fase podrían llegar a ocurrir entre esas temperaturas. Hay que trabajar por pasos, teniendo en cuenta no saltear cambios de fase ni variaciones de temperatura. Hay que ir haciendo un balance y analizando para qué alcanza el calor que se cede. En el equilibrio todo tiene que estar a la misma temperatura y la suma de los calores intercambiados debe ser igual a cero. Como en este caso hay tres o más sustancias que intercambian calor, en el equilibrio térmico no se cruzan las curvas en el gráfico. En el gráfico todo lo calculado que ocurra después del equilibrio térmico no sucede, ya que el intercambio de calor finaliza cuando todo está a la misma temperatura. Vamos a resolver un ejercicio en el que la capacidad calorífica del calorímetro ideal no es despreciable. Inicialmente contiene una sustancia en equilibrio térmico con el calorímetro y se introduce otra sustancia a distinta temperatura. El intercambio de calor va a ser entre el calorímetro y las dos sustancias. Resolveremos este ejercicio analíticamente y luego graficaremos la temperatura en función del módulo del calor intercambiado. Como son tres los elementos que intercambian calor, en el equilibrio térmico no se cruzan las curvas en el gráfico. Estas son las fórmulas que vamos a usar: calor para variación de temperatura o calor para cambio de fase. En el calor para variación de temperatura tenemos que multiplicar la masa por el calor específico por la variación de temperatura, haciendo temperatura final menos temperatura inicial. Si la variación de temperatura es positiva, hay un aumento de temperatura, este delta T es positivo y es un calor positivo porque es un calor absorbido. Si disminuye la temperatura, este delta T es negativo y el calor es un calor negativo porque es un calor cedido. Muchas veces nos dan el dato del producto de la masa por el calor específico, que es lo que llamamos nosotros capacidad calorífica. En el calor para cambio de fase tenemos que elegirle el signo: positivo si es calor absorbido, negativo si es calor cedido, y tenemos que multiplicar la masa por el calor latente. Tenemos también la ecuación fundamental de la calorimetría, que nos dice que la suma de todos los calores intercambiados vale cero, y vamos a considerar datos los calores específicos y latentes para el agua. El calor específico para el agua líquida, el calor específico para el hielo, el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización para el agua. Ejercicio. En un calorímetro ideal, que contiene 60 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados, se introducen 2 kilogramos de plomo a 150 grados centígrados. La capacidad calorífica del calorímetro es de 40 calorías sobre grados centígrados y el calor específico del plomo sólido es de 0,03 calorías sobre grados centígrados. La presión atmosférica es la normal. Se pide calcular el estado final de equilibrio. Inicialmente el calorímetro contiene 60 gramos de hielo. El calorímetro y el hielo están en equilibrio térmico, así que ambos están a la misma temperatura de menos 10 grados centígrados. Luego se introducen 2 kilogramos de plomo a 150 grados centígrados. Resumimos los datos del enunciado. Tenemos 60 gramos de hielo a una temperatura inicial de menos 10 grados centígrados. Nos dan de dato la capacidad calorífica del calorímetro, la temperatura inicial del calorímetro, que es menos 10 grados centígrados por estar en equilibrio térmico con el hielo, y luego se introducen 2 kilogramos de plomo a una temperatura inicial de 150 grados centígrados y es dato el calor específico del plomo sólido. El plomo, que es el que está a mayor temperatura, va a ceder calor. El agua y el calorímetro van a absorber calor.
La temperatura de equilibrio va a estar entre menos 10 grados centígrados y 150 grados centígrados. Dentro de este rango de temperaturas, el plomo y el calorímetro no cambiarán de fase, pero el agua va a poder cambiar de fase a 0 grados centígrados y a 100 grados centígrados. Tenemos que estar atentos a no saltearnos los cambios de fase del agua. Vamos a ir calculando por etapas los calores absorbidos o cedidos por cada sustancia. Al final graficaremos para interpretar los resultados. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué cantidad de calor absorbe el hielo para aumentar su temperatura desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados? Podemos plantear un primer paso. Tenemos 60 gramos de hielo, agua sólida, a menos 10 grados centígrados, que se transformarán en 60 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Estamos considerando una variación de temperatura y por eso usamos la fórmula de calor para variación de temperatura. Multiplicamos la masa por el calor específico del hielo, por la variación de temperatura, final menos inicial, y eso nos da que el hielo necesita absorber 300 calorías. Nos podemos preguntar después, ¿qué cantidad de calor absorbe el hielo para fundirse totalmente? Y planteamos un segundo paso. 60 gramos de hielo, agua sólida, a 0 grados centígrados, que se transforman en 60 gramos de agua líquida a 0 grados centígrados. Estamos considerando un cambio de fase y por eso vamos a utilizar la fórmula de calor para cambio de fase. Multiplicamos la masa por el calor latente de fusión y eso nos da 4.800 calorías, 4,8 kilocalorías. Cuando tenemos toda el agua en estado líquido a 0 grados centígrados, esta ha absorbido hasta ese instante 5,1 kilocalorías, ¿sí? Que es la suma de 300 calorías más 4,8 kilocalorías que calculamos anteriormente. Podemos preguntarnos ahora, ¿qué cantidad de calor absorbe el calorímetro para aumentar su temperatura desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados? Entonces hacemos un tercer paso. El calorímetro a menos 10 grados centígrados se transforma en el calorímetro a 0 grados centígrados. Estamos considerando variación de temperatura. Por eso usamos la fórmula de variación de temperatura, multiplicando la capacidad calorífica del calorímetro por su variación de temperatura. Final menos inicial. Y eso nos da 400 calorías. Para que esté el agua en estado líquido a 0 grados centígrados y el calorímetro a 0 grados centígrados, en total deben haber absorbido 5,5 kilocalorías. El agua 5,1 kilocalorías y el calorímetro 400 calorías. En total, entre los dos, 5,5 kilocalorías. Nos preguntamos entonces si el plomo podrá ceder el suficiente calor para que lo calculado anteriormente sea posible. Calculemos entonces qué calor cedería el plomo si disminuyera su temperatura a 0 grados centígrados. Y planteemos un cuarto paso. Tenemos 2 kilogramos de plomo sólido a 150 grados centígrados que se transforman en 2 kilogramos de plomo sólido a 0 grados centígrados. Estamos considerando variación de temperatura, por eso para el calor usamos la fórmula de calor para variación de temperatura, en que multiplicamos la masa por el calor específico del plomo sólido, por la variación de temperatura, haciendo como siempre final menos inicial, y eso nos da menos 9.000 calorías, menos 9 kilocalorías. Observamos que el plomo puede ceder mayor cantidad de calor que la necesaria para que el hielo se transforme en agua líquida a 0 grados centígrados y el calorímetro también esté a esa temperatura.
Es por eso que nos damos cuenta que el equilibrio térmico no se va a producir a 0 grados centígrados, sino que se va a producir a una temperatura mayor. Calculemos qué calor absorbería el agua si aumentara su temperatura desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados y planteemos un quinto paso. Tenemos 60 gramos de agua líquida a 0 grados centígrados que se transforman en 60 gramos de agua líquida a 100 grados centígrados. Estamos haciendo una variación de temperatura y el calor lo calculamos multiplicando la masa por el calor específico del agua líquida por la variación de temperatura y eso nos da 6.000 calorías, 6 kilocalorías. Según lo calculado, el plomo no puede ceder suficiente cantidad de calor para que el agua llegue a 100 grados centígrados. Concluimos que en el equilibrio la temperatura va a estar entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados y el agua estará totalmente en estado líquido. Debemos plantear la ecuación fundamental de la calorimetría para hallar la temperatura de equilibrio. Esta ecuación nos dice que la suma de los calores intercambiados tiene que ser igual a 0 y la llamamos ecuación A. El calorímetro va a variar su temperatura desde menos 10 grados centígrados hasta la temperatura de equilibrio. Y su calor lo expresamos con esta ecuación. La capacidad calorífica del calorímetro por la variación de temperatura, donde la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Y a esta ecuación la llamamos ecuación B. Para el agua, ¿sí? Vamos a escribir esta ecuación. El agua va a variar su temperatura desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, absorbiendo estas 300 calorías. Va a cambiar de fase absorbiendo 4.800 calorías y luego va a volver a variar su temperatura desde 0 grados centígrados hasta la temperatura de equilibrio. Así nos queda entonces la ecuación del calor para el agua a la que vamos a llamar ecuación C. El plomo va a ceder calor para disminuir su temperatura desde 150 grados centígrados hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Por eso la ecuación para el plomo nos queda como una ecuación con el calor de variación de temperatura, la masa, el calor específico del plomo por la variación de temperatura, donde la temperatura final es la temperatura de equilibrio y esta la llamamos ecuación D. Reemplazamos las ecuaciones B, C y D en la ecuación fundamental de la calorimetría, la ecuación A, para hallar la temperatura de equilibrio. Esta es la ecuación B, la que corresponde al calor del calorímetro. Esta es la ecuación C, que corresponde al calor del agua. Y esta es la ecuación D, que corresponde al calor del plomo. Esta suma de los calores tiene que ser igual a 0. Haciendo distributiva, agrupando, podemos despejar la única incógnita de esta ecuación, que es la temperatura de equilibrio, que nos da igual a 21,875 grados centígrados. La temperatura de equilibrio entonces es 21,875 grados centígrados. Cuando el calorímetro, el agua y el plomo alcanzan esta temperatura, finaliza el intercambio de calor. Para calcular el calor intercambiado por cada sustancia, reemplazamos la temperatura de equilibrio hallada en las ecuaciones B, C y D. El calor absorbido por el calorímetro entonces nos da 1.275 calorías. El calor absorbido por el agua nos da 6.412,5 calorías. El calor cedido por el plomo nos da menos 7.687,5 calorías. El calorímetro absorbe 1.275 calorías, el agua absorbe 6.412,5 calorías y el plomo cede 7.687,5 calorías. Observar que la suma de los calores absorbidos por el calorímetro y el agua es igual en valor absoluto al cedido por el plomo.
Graficamos la temperatura en función del módulo del calor intercambiado. Usamos azul para el agua, rojo para el plomo y verde para el calorímetro. El calorímetro aumenta su temperatura desde menos 10 grados centígrados hasta la temperatura de equilibrio, absorbiendo esta cantidad de calor. El gráfico para el calorímetro es esta línea verde que finaliza aquí, cuando se alcanza la temperatura de equilibrio. Para el agua sufre un aumento de temperatura, un cambio de estado y luego un aumento de temperatura hasta alcanzar la temperatura de equilibrio, absorbiendo esta cantidad de calor. El plomo disminuye su temperatura desde 150 hasta la temperatura de equilibrio, cediendo esta cantidad de calor. El gráfico del plomo termina aquí, cuando alcanza la temperatura de equilibrio, y luego después de haber cedido esta cantidad de calor. Lo que está en línea punteada no sucede, ya que el intercambio de calor finaliza cuando están todos a la misma temperatura. Observar que en el equilibrio térmico todos tienen igual temperatura, pero las curvas de cada sustancia no se cruzan en el equilibrio. Notar también que el calor cedido por el plomo es igual a la suma de los calores absorbidos por el agua y el calorímetro. Entonces, resumiendo, el gráfico para el calorímetro es esta línea verde. El gráfico para el agua es esta primera línea azul, esta segunda azul del cambio de estado y esta azul que finaliza acá hasta que se alcanza la temperatura de equilibrio. Para el plomo, el gráfico es esta línea colorada que termina acá en que alcanza la temperatura de equilibrio. Resumiendo, luego de que el calorímetro absorbió 1.275 calorías, el agua absorbió 6.412,5 calorías y el plomo cedió 7.687,5 calorías, se tiene el estado final de equilibrio, cuya temperatura de equilibrio son 21,875 grados centígrados. El agua se encuentra toda en estado líquido, los 60 gramos, y los 2 kilos de plomo en estado sólido.